Tenemos acá ahora el ejercicio número 4 de la guía de ligamiento factorial y el enunciado de este ejercicio es el siguiente. En el tomate la forma redonda del fruto o mayúscula es dominante, la alargada es recesiva y el fruto de piel lisa P mayúscula es dominante sobre vellosa. Un cruzamiento de prueba dio el siguiente resultado. Liso largo 1, 2, 3, liso redondo 12, velloso largo 12 y velloso redondo 133. Pregunta, ¿están ligados estos genes? Explique. B. ¿Cuál es el genotipo de los padres? Si estuvieran ligados, ¿están en fase de acoplamiento o de repulsión? ¿Cuál es el porcentaje de recombinación? Bien, para responder estas tres preguntas iniciales, la pregunta A nace la respuesta desde la observación que le entrega el enunciado del ejercicio. Y para ello entonces usted lo único que tiene que saber o ver es que en un cruzamiento de prueba, si los genes estuviesen en cromosomas independientes, el cruzamiento de prueba debiese ser 1:1 en su relación fenotípica. El resultado obtenido aquí claramente se muestra que esa relación fenotípica no se cumple. Por tanto, podemos decir entonces que aquí no hay una relación fenotípica como de acuerdo a la predicción mendeliana. Eso ya entonces nos lleva a pensar de que como no son genes que están en cromosomas independientes, podemos decir entonces que son genes ligados, que van en un solo cromosoma. Entonces, como primera aproximación podemos decir eso. Para efecto de la explicación o de argumentación de que nos solicitan, usted puede responder que no están en una proporción, en una relación o proporción de 1:1, según lo que indica un cruzamiento de prueba. Bien, entonces esa primera parte la puede responder rápidamente. La pregunta B ahora, ¿cuál es el genotipo de los padres y si estos están en acoplamiento o en repulsión? Para eso entonces usted tiene que fijarse en la población que obtuvo, entendiendo que esta población obtenida es fruto de un cruzamiento de prueba. Y ya usted sabe entonces que los integrantes de un cruzamiento de prueba son un individuo que es heterocigoto frente a un individuo que es homocigoto recesivo. El homocigoto recesivo usted ya lo intuye y sabe cuál es. Por tanto, ya un genotipo parental ya usted lo conoce. Nos faltaría conocer el otro genotipo parental que es el heterocigoto. El heterocigoto, para denotarlo en una nomenclatura, es fácil denotarlo, pero para genes ligados uno tiene que saber cuál es la disposición de esos alelos o cuál es la disposición de esos locus en ese cromosoma. Porque a usted le van a preguntar si están acoplados o están en repulsión, o dicho de otra forma, si están en cis o están en trans. Para eso entonces, para responder la pregunta B, usted requiere asumir ciertos roles para este enunciado. Los roles me refiero a dar nomenclatura a este cruzamiento, especialmente a los fenotipos. Entonces, nosotros vamos a dar, según lo que nos dice el enunciado, que la letra O mayúscula va a ser la condición dominante y esa condición dominante es el fenotipo redondo o redonda. ¿Ya? La condición recesiva para el tomate en esta condición es alargada o larga, lo mismo, lo denotamos con la O minúscula. La otra característica en estudio dice relación si el tomate es liso o velloso. Y para eso entonces vamos a utilizar las letras P mayúscula para la condición dominante, que sería lisa, y la condición vellosa, P minúscula, tal como lo estoy poniendo ahí en la pantalla. Pues bien, ya tengo la nomenclatura para el ejercicio y ahora entonces me falta describir cuál es el genotipo de los padres, entendiendo que ya uno ya lo conozco. Vamos a mostrar dos formas cómo poder desarrollar este ejercicio. Usted escoja cuál más le acomoda o si hay una tercera forma, mejor todavía.
Y para ello entonces voy a explicarle la primera que quiero explicar, que es utilizando o mirando específicamente la población que tengo en este problema que me indican. Me dicen que tengo individuos liso largo como población, liso redondo, velloso largo y velloso redondo. Si yo a cada población le doy una denotación cromosómica, es decir, fuera como un producto meiótico, quiero representar entonces esos lisos largos, lisos redondos, en cromosomas. En estas rayitas horizontales que he puesto ahí, quiero representar al cromosoma que me va a dar la población liso largo, entendiendo que liso largo ¿ya? Es una condición que viene de la denotación que ya acabo de dar. Para eso entonces yo puedo colocar que los lisos largos son P mayúscula y largo sería O minúscula, entendiendo que son genes ligados, por lo tanto son locus distintos pero están en un mismo cromosoma. El individuo o la población liso redondo vamos a colocarlo según lo que indica la nomenclatura. Liso, entonces, sigue siendo P mayúscula y redondo sería la O mayúscula. O sea, claramente los dos alelos dominantes en un mismo cromosoma. Velloso largo, ¿ya? Lo vamos a representar con una P minúscula, ¿ya? Y largo es la condición O minúscula. Claramente, por lo que ustedes están viendo, son recesivos, los dos alelos recesivos, por lo tanto esto debiese venir ya de un parental. Y la última población, velloso redondo. Velloso es P minúscula y redondo es O mayúscula. Entonces, cada uno de esos cromosomas, gametos, ¿ya? Están representando cada una de esas poblaciones que acabo de mencionar. Y para eso entonces, aquí yo tengo de estos individuos 123, de estos individuos tengo 12, de estos individuos también tengo 12, y del último individuo, población, tengo 133 individuos, eso sí, 133 individuos. ¿Ok? Entonces, ya tengo la nomenclatura que a mí me interesa para poder ir en búsqueda de cuál es el genotipo de los padres. Vamos a continuar entonces el ejercicio ahora utilizando esta misma nomenclatura que tengo aquí, pero ahora lo vamos a colocar como si fuese un cruzamiento como tal. Vamos para allá. En esta parte del desarrollo del ejercicio, quiero que vamos a repetir ¿ya? Lo mismo que copié en la parte final, ¿no es cierto?, en los cromosomas, lo mismo que copié, voy a colocarlo ahora acá, porque mi interés es saber, primero, o ir a buscar cuál es el genotipo de estos individuos, que se supone, aquí vamos a representar el heterocigoto en esta parte, y acá está el homocigoto recesivo. El homocigoto recesivo, voy a colocarlo inmediatamente porque es fácil de escribirlo. Rápidamente, el homocigoto recesivo es el, ¿cómo se llama? P minúscula, ¿no es cierto? Y O minúscula. Como es un homocigoto recesivo puro, ¿no es cierto?, es P minúscula o minúscula en el otro cromosoma homólogo, entendiendo que cada una de esas rayitas son el cromosoma y su homólogo. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos un parental. Vamos a suponer que este parental sea el padre, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a representarlo ahí como está. ¿Qué me interesa ahora entonces? Saber cuál es el genotipo del heterocigoto. Pero ¿en qué sentido digo esto? En la posición que van a tener los locus para poder saber si estos locus se encuentran en condición cis o en condición trans. Voy a repetir aquí abajo en estas 4 cromosomas ¿ya? Y sus homólogos, y eso es lo que intento mostrar en esta figura,
Lo mismo que copié en la anterior. Voy a colocar liso largo, tal como me dice la figura, el enunciado, liso redondo, que sería también P mayúscula o mayúscula. La otra población es velloso largo, es decir, P minúscula y O minúscula. Y la última población es velloso redondo, es decir, P minúscula O mayúscula. He puesto un segundo cromosoma aquí abajito, porque ¿qué quiero colocar en este cromosoma? Lo que él va a recibir sí o sí este individuo, que va a ser el cromosoma del parental, que en este caso sería del macho. ¿Sí? Entonces, como este individuo, la única condición que tiene, o sea, la única posibilidad que tiene es generar gametos que tienen esa condición cromosómica, P minúscula o minúscula, entonces todos los individuos van a tener esa condición. Todas esas poblaciones que usted tiene, ¿sí? El cromosoma homólogo que llevan es este. No se olvide, es un cruzamiento de prueba. ¿Vale? Y aquí entonces usted ve que estos individuos tienen 12. Este individuo también tiene 12. Estos individuos son los más grandes en la población, igualmente con los de aquí abajo, 133. Entonces, nosotros ya asumimos o mencionamos que cuando usted tenga una población como esta, siempre los que están en menor cantidad en la población, vamos a decir que son recombinantes. ¿Vale? Y los que están en mayor cantidad en la población, o en mayor número, vamos a decir que son parentales. Parentales. ¿Vale? Parentales. Basado en esa lógica que estos son los parentales, el heterocigoto usted lo puede deducir mirando en los cromosomas que tienen esa condición heterocigota, que va a ser ese cromosoma, que lo traslado acá entonces, voy a colocar la denotación, sería P mayúscula O minúscula, y por tanto el heterocigoto de este individuo necesariamente tiene que ser P minúscula O mayúscula. ¿Y dónde está ese? En el otro parental. Por tanto, puedo decir entonces que este es P minúscula O mayúscula. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que aquí usted está viendo que los alelos dominantes se encuentran en cromosomas homólogos distintos. O bien, los alelos recesivos se encuentran en cromosomas homólogos distintos. Esa definición entonces indica que la condición o fase en que se encuentran estos alelos es una condición trans. O, como me preguntaban en el enunciado, están en repulsión. ¿Ok? Eso es lo que me está indicando el ejercicio. Entonces, ya tengo el genotipo de los padres y tengo obviamente el otro genotipo del otro padre. Entonces, este sería, vamos a suponer que aquí representa a lo que es la hembra y el otro representa al macho. ¿Ok? Entonces, tenemos claro que estos individuos están de acuerdo a lo que nos indica esa población obtenida en el cruzamiento de prueba,
podemos decir que estos individuos se encuentran en una condición trans y, por tanto, esa es la fase en la cual ellos se encuentran. Me preguntaban también cuál es la frecuencia de recombinación. Entonces, la frecuencia de recombinación, aquí no hay misterio, la frecuencia de recombinación nace del cociente entre el número de recombinantes partido por el total de la población. ¿Ya? Multiplicado por 100 y por eso entonces esto nos va a dar un porcentaje. Si sabemos que el total, o mejor dicho, sí, bien digo, el total de la población es 280, si la suma no me engaña, o yo calculé mal, pero parece que son 280, los recombinantes, sumo los recombinantes, son 12 y 12, sería 24, y eso lo multiplicamos por 100. ¿Vale? Y ese resultado entonces que nos da sería el de, estoy calculando acá, multiplicado por 100, sería de 8,57%. Vamos a ponerle 8,6. 8,6%. Eso da cuenta de que el 8,6% de la población es recombinante. Esa es la gran conclusión que usted obtiene de este valor. Sin embargo, como usted bien sabe, como la frecuencia de recombinación es directamente proporcional a la distancia en que se encuentran esos alelos, ¿no es cierto? Podemos decir entonces que la distancia en que se encuentran esos alelos, la distancia, es 8,6 centimorgan. Por tanto, es una distancia, no es pequeña, pero ustedes han visto otro ejercicio que la recombinación es un 35, 37%. ¿Ya? Entonces, claramente aquí hay menos posibilidades de recombinación. ¿Ya? Entonces, la idea de este ejercicio es que ustedes puedan describir cuál es el genotipo de los parentales y asimismo entonces indicar cuál es la fase en que se encuentran esos alelos en los parentales, me refiero, y finalmente poder obtener la frecuencia de recombinación de estos individuos recombinantes que serían 12 para uno y 12 para el otro. ¿Vale? Esta es una forma de poder desarrollarlo. Otra forma es lo que ustedes ya han desarrollado previamente. Y como les decía, otra forma de poder desarrollar este ejercicio, una estrategia o un procedimiento levemente distinto, es asumir que cuando usted tiene un cruzamiento de un cruzamiento de prueba, me refiero, entendiendo de que esa es nuestra condición genotípica para el cruzamiento de prueba que estamos trabajando, y ese heterocigoto se cruza con un homocigoto recesivo, ¿sí? Es decir, que tiene las condiciones de alargado y de velloso. Cuando se hace un cruzamiento de este tipo, lo primero que hay que hacer es segregar alelos, ¿no es cierto?
Entonces, para la segregación alélica de este individuo que estoy indicando acá, es relativamente fácil porque este individuo, como es un homocigoto recesivo, no tiene muchas posibilidades de variación más que ser un individuo que tiene gametos, voy a representarlo acá con estas barritas como los cromosomas, tener esta configuración genotípica. Veo, para el caso de los gametos, de la segregación de gametos. Pero este individuo, como tiene 2 heterocigotos, va a tener 4 tipos de gametos, ¿no es cierto? Y esos 4 tipos de gametos van a ser, ¿no es cierto?, para que usted los pueda denotar, P, O minúscula, siguiendo el mismo orden que teníamos en el ejercicio, el liso redondo, después un velloso largo, sería P minúscula, O minúscula, y velloso redondo, P minúscula, O mayúscula. ¿Se fija? Y usted hace el cruzamiento y va a hacer lo mismo que yo hice en la parte anterior del ejercicio, y por tanto aquí usted va a tener un P mayúscula, un O minúscula, y este gameto o este cromosoma que siempre se va a repetir en todos los individuos, ¿ya? Y vamos a tener P, O, ambas mayúsculas, y acá ambos minúsculos, ¿no es cierto? Y vamos a tener un individuo P, O, P, O, todos minúsculos, y fíjese bien, el genotipo de esos individuos, compárenlo con los parentales, ¿ya? Es igual, ¿ya? Y vamos a tener acá entonces un individuo que es P minúscula, O mayúscula, P minúscula, O minúscula. ¿Ok? Pero yo necesito saber la denotación o la posición de los locus para poder indicarme que me sea una guía y poder deducir si estamos en cis o estamos en trans. En esta posición, en esta configuración, como nosotros lo denotamos habitualmente cuando son cruzamientos mendelianos, no me da la posición. O sea, no podría saber yo si esto está en cis o está en trans. ¿Cómo lo voy a saber? Mirando mis descendientes y mirando la posición de cada uno de los alelos. Y ahí entonces, sabiendo que estos individuos que están en menor, que son los parentales, eso iba a decir, sabiendo que estos individuos ¿ya? Son los parentales, porque son los que se encuentran en mayor cantidad en la población, puedo decir entonces que ese cromosoma tiene que ser parte de uno del heterocigoto, y este otro cromosoma tiene que ser el homólogo de ese cromosoma que acabo de indicar. Entonces, puedo decir claramente entonces que mi heterocigoto tiene esta configuración. Y obviamente el cromosoma que representa la condición recesiva está representado por este cromosoma y su homólogo. Y podemos ver que el heterocigoto se encuentra en fase trans, ya que el P mayúscula y el O mayúscula se encuentran en cromosomas distintos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que a usted le pedían en el ejercicio y eso es lo que usted tenía que desarrollar. La frecuencia de recombinación usted la obtuvo, que fue algo así como 8,5%. ¿Ya? Y la distancia entre ambos alelos
¿ya? Entre ambos locus es de 8,5 centimorgan. Si usted desarrolla el ejercicio o la pregunta, que es la pregunta número E del ejercicio, usted se va a dar cuenta que la población varió. O sea, yo le dejo esa parte para que usted la desarrolle y usted pueda desarrollarlo todo como acabo de hacerlo. Indíqueme los genotipos parentales e indíqueme la frecuencia de recombinación, la distancia entre ellos, ¿ya? Y si se encuentran en trans o se encuentran en cis, o dicho de otra forma, en acoplamiento o en repulsión.